Isaías capítulo 14, verso 17. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel, la puerta que nunca se abrió. Cuando hacemos mención de una puerta, estamos diciendo que es una apertura, básicamente referido a una estructura grande que permite o impide el paso a través de un muro o de un recinto cerrado. Las puertas fueron creadas para abrir y para cerrar, para entrar y para salir. Y cuando hacemos mención de un preso, estamos diciendo de un prisionero, de un cautivo. Y la esperanza de un preso es que algún día pueda recuperar su libertad. El Salmo 126 precisamente nos hace mención y nos hace alusión a la esperanza de un preso. Salmo 126 dice acerca de Israel que estaba presa en Babilonia, y ellos muestran su esperanza, su anhelo de que llegara un día en que pudieran recuperar su libertad. Ese salmo dice: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Muestra la esperanza de un preso, de que llegue ese día de que él pueda recuperar su libertad. Por eso lo expresan: nuestros labios se llenarán de risa. Para un preso la risa, su alegría se ha perdido, pero tiene esa esperanza de que un día pueda recuperar su alegría, su felicidad. Y cuando hablamos acerca de que una puerta cerrada, estamos haciendo alusión de una imposibilidad. Y la cárcel es una institución autorizada por el gobierno en la que se encierra o se encarcela a personas condenadas por la ley con la pena de privación por la comisión de ciertos delitos. En nuestro presente no hay un solo país que no tenga una cárcel. Y en nuestra actualidad hay aproximadamente más de 10 millones de personas encarceladas en todo el mundo. Pero durante mucho tiempo, a lo largo de la historia, quienes cometían delitos eran castigados con penas físicas, con latigazos, con amputación de una extremidad del cuerpo, con golpes. También era aplicada la pena de muerte, como lo era con la guillotina, las horcas, las picotas, las hogueras o la crucifixión, entre otras. El objetivo de estas penas era infligir el máximo dolor posible ante una audiencia. Pero para comienzos del siglo XIX desaparece la espectacularización del castigo y se ingresa a un nuevo orden en el cual el castigo físico público sería erradicado y se enfocaría en la pérdida de un bien o de un derecho como la libertad ambulatoria. Y quisiera hacer mención de las cárceles más seguras del mundo, de la cual ningún preso hasta el día de hoy ha logrado escapar. Entre las cárceles más seguras del mundo está esta prisión llamada Qichen, está en China. Esta cárcel se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. Está rodeada por un precipicio muy profundo y desolado. Posee las torres de vigilancia más altas del mundo.
y cuenta con más de 5.000 personas de seguridad y un sistema electrónico moderno de vigilancia para asegurarse de mantener a sus prisioneros encarcelados todo el tiempo. La segunda prisión que quiero mencionar es conocida como la Can Delta y se encuentra en Guantánamo, Cuba, aunque esta prisión pertenece a los Estados Unidos, pero se encuentra en Cuba. Se dice que allí se encerraron a los terroristas sospechosos de la Al-Qaeda. Se dice que cada prisionero es vigilado por 12 guardias. Además, a su alrededor posee una seguridad sorprendente. Si a algún prisionero se le ocurre escapar, se encontrará con un gran obstáculo, pues la prisión se encuentra dentro de una base militar estadounidense llamada la Can Delta, con más de 1.500 hombres militares armados. Es imposible que un prisionero pueda escapar de esta prisión. La tercera que quiero mencionar es conocida como la ADX Florence. Esta está ubicada en el estado de Colorado. Los muros externos de esta prisión son alambrados y está rodeada por más de 10 torres con militares armados. Todas las paredes son de hormigón y son tan gruesas que los presos no pueden comunicarse entre ellos. Las puertas de dicha prisión son de metal blindado y la prisión cuenta con un sistema de videovigilancia muy avanzado y hay 2 guardias permanentes en la puerta de cada celda. Pero la tercera prisión o cárcel que quiero hacer mención es la cárcel espiritual. Para muchas personas, la cárcel espiritual no es real, no existe, es una fantasía. Pero las cárceles espirituales son reales. Y las cárceles espirituales procuran la destrucción, no la rehabilitación, sino la destrucción de las personas, de quienes en ella se encuentren. Las cárceles espirituales procuran la destrucción de la familia, del hogar, de los niños, de cualquier ser que se encuentre en esta cárcel espiritual. Lo que ella busca es su destrucción. Mire que cuando hacemos mención de las cárceles aquí en este mundo, en esta tierra, se hablan de que los presos tienen derechos humanos. Y se dice que toda persona que está sometida a cualquier forma de detención será tratada humanamente, en lo humanamente, con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Pero no en todas las prisiones se respeta la dignidad del ser humano. Precisamente los presos, los prisioneros, la mayoría pierden sus derechos y hay muchas prisiones donde no se les tiene en cuenta a los presos sus derechos humanos. Pierden totalmente sus derechos. Pero quiero decirles que en esta cárcel espiritual no respetan a nadie. Estas cárceles espirituales son capaces de inclusive hasta menores de edad tomarlos y destruirlos. Mire que en los países, para cuando se toma preso a un niño o a un adolescente, pues no lo llevan directamente a una prisión, a una cárcel de adultos, sino que hay una prisión o una correccional de menores. Y este establecimiento lo que procura es educar, es correccionar al niño, es instruirlo, es rehabilitarlo y educar a los menores de edad que han cometido un delito. Pero en las cárceles espirituales no buscan rehabilitar a nadie,
sino que lo que se buscan en esta cárcel espiritual es la destrucción de la persona, sea quien sea. Y lo tremendo de esto es que en la palabra de Dios nos enseña que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Note bien que cuando habla la palabra, habla muy claro en decir en poder del maligno. El maligno es el que hace daño, el que desea el mal, el que se alegra de tu mal, el que se alegra de ver los hogares destruidos, de ver los países en conflictos, de ver los países en guerras, de ver a cada nación contra nación. Estas cárceles espirituales son dominadas por un maligno, son regidas por un maligno que desea la destrucción, no desea el bienestar, sino la destrucción. Y la cárcel por la cual él tiene hoy al mundo regido es el pecado. La palabra de Dios enseña que el que practica el pecado es del diablo. Es decir, tiene un verdugo, tiene un adversario. Y este verdugo, la palabra de Dios nos enseña que rodea la tierra y que anda por ella. Es decir, que este adversario, este verdugo, este maligno, se mueve de un lugar a otro, está buscando, andando, moviéndose. Por eso es que la palabra de Dios a nosotros nos aconseja a ser sobrios y que velemos, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no se conforma con que ya en estas prisiones espirituales hayan miles y miles de hogares, de familias, de personas, de reos, sino que cada día está al acecho mirando a quién puede más devorar, a quién más puede meter a una prisión espiritual. Por eso es que la palabra de Dios también nos dice que el príncipe de la potestad del aire, dice que el espíritu que ahora está operando en los hijos de desobediencia, me está diciendo que opera en los hijos de desobediencia, es decir, que está obrando, está realizando, está produciendo algo con el deseo de poder llevar a las más personas cautivas a las cárceles espirituales. Y lo tremendo de esto es que Él no opera solo. Es toda una organización, es todo un organismo bien fundamentado. La palabra de Dios por eso a nosotros nos dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, note bien, tan bien organizados, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que es una prisión muy bien organizada, no hay una división, hay rangos, hay autoridades, y cada una se rige en su posición. Entonces no trabaja solo este maligno, tiene a su disposición, se cree que más de la tercera mitad de ángeles que estaban en el cielo fueron expulsados con este maligno. Es decir, que él no trabaja solo, no opera solo, no obra solo. Hay una organización en la cual se está operando para llevar a miles y miles de personas cada día a prisiones espirituales. Y lo tremendo de esto es que el diablo es capaz de disfrazar, de camuflar el pecado, y lo hace ver atractivo, lo hace ver deseable, lo hace ver que el hombre piense que sin el pecado no se logra felicidad, que sin el pecado no se puede vivir, y se muestra el pecado como el deleite, como un placer, como algo que te va a causar tu máximo gozo, pero es porque el pecado, el diablo lo ha camuflado, lo ha disfrazado. Porque nosotros sabemos lo que dice la palabra, que la paga del pecado es la muerte. Pero como el diablo ha camuflado, ha disfrazado el pecado, te hace olvidar que ese pecado que estás cometiendo te va a llevar a una prisión, la cual te está condenando a una muerte espiritual y a una condenación eterna. Así que el diablo es capaz de camuflar el pecado. Y en la palabra de Dios dice en Proverbios 5:22, dice que el pecado
y las malas acciones son trampas. Mire lo que es el pecado, son trampas pero disfrazadas para el malvado y lo hacen su prisionero, es decir, al malvado lo atrapan sus malas obras, es decir, su pecado. Las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Por eso es que el mismo Santiago, el hermano del Señor, nos dijo que donde hay celos, donde hay ambición personal, dice que allí hay toda confusión y toda cosa mala, es decir, toda obra perversa. El diablo pone el celo, el diablo pone la confusión, el diablo pone la ambición y no te deja que tú estés conforme, porque eso te va a llevar a toda obra perversa. Por eso el mismo Santiago dice, ¿saben ustedes de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Miremos nuestro presente. Nación contra nación, reino contra reino, guerras por doquier. En nuestros barrios, en nuestras comunas, en cualquier lugar, guerras, conflictos. Pero ¿de dónde salen eso? Mucha gente le echa la culpa a Dios, pero la palabra de Dios dice, ¿saben de dónde salen las guerras y los conflictos y los pleitos entre ustedes? Pues la palabra de Dios dice, pues porque ustedes no saben dominar su egoísmo, su maldad. Somos tan envidiosos que quisiéramos tenerlo todo. Tú puedes estar en muy buena posición hoy. Tú puedes tener una buena economía, tener un buen hogar, pero siempre, siempre vas a sentirte como que algo te hace falta, porque son semillas que el enemigo empieza a poner en el corazón del hombre para que tú realices, para que allí surja toda obra perversa. Y por eso, como no podemos tenerlo todo, entonces dice la palabra que somos capaces hasta de pelear, de matar, y no solamente de matar, promover la guerra, somos capaces hasta de promover la guerra. ¿Pero de dónde salió eso? De nuestros deseos, por no saber dominar nuestro egoísmo y nuestra maldad, es decir, de nuestro pecado, de nuestra prisión, en la prisión que cae el hombre, de ahí salen las guerras, de ahí salen el homicidio, de ahí salen las peleas, de las prisiones espirituales en las cuales el diablo pone al hombre. Hoy hay millares y millares de personas que están bajo ataduras del enemigo y los sumergen en las más profundas cárceles espirituales, aunque ellos no son conscientes de esto. La palabra de Dios por eso a nosotros nos quiere dejar conciencia que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Note bien que si está en una prisión, si tú has cometido un pecado, eres esclavo, es decir, eres prisionero de ese pecado. Y la Biblia dice que todo el que hace pecado es del diablo, es del maligno. Y lo tremendo de esto es que el diablo tiene cadenas. Cuando uno peca, cuando una persona peca, queda esclavo de ese pecado, pero ¿sabes qué hace el diablo para asegurarte? Te pone cadenas, te pone grilletes para nunca soltarte. ¿No crees que será por un tiempo? Los grilletes que él te pone para nunca soltarlos, para nunca abrir la puerta de tu cárcel y que tú seas libre. ¿Y cuáles son esos grilletes? ¿Cuáles son esas cadenas que el enemigo pone? Los grilletes que él pone son la pornografía, son el adulterio, son la fornicación, son la perversión, la ruina, la falta del perdón. Es otra cárcel espiritual en la cual hay millares y millares de personas que no son capaces de perdonar a su vecino, de perdonar a su hermano, de perdonar a algún pariente y guardan un rencor. Están en una prisión espiritual. El desánimo, el temor, el suicidio, la amargura. ¿Cuánta gente hoy está en amargura del alma? ¿Cuánta gente también está en una prisión espiritual del odio, del rencor, de la envidia? ¿Cuántas personas con estos grilletes, con estas cadenas, con estas ataduras, están en prisiones? Y también, y quiero que me preste buena atención a esto, pero también hay cárceles espirituales de enfermedad,
de esas enfermedades sin explicación médica, es decir, enfermedades no naturales, por los años, por algún problema físico, por algún desgaste en nuestro cuerpo. El diablo también pone cárceles espirituales de enfermedad y no tienen explicación médica. Los médicos no entienden por qué esa enfermedad, de dónde está esa enfermedad, por qué surge esa enfermedad que quizás tú tienes. Y le voy a mencionar algunos ejemplos. En la palabra de Dios me muestra de una mujer que el diablo había atado 18 años con un espíritu de enfermedad. Mire bien esa cadena, mire bien esa prisión. Tenía un espíritu que la tenía atada y ella dice la palabra que andaba encorvada. Y ella buscó la ayuda, ella buscó la manera de cómo enderezarse, de cómo recuperar su salud. Pero dice la palabra que nada, en ninguna manera, podía enderezarse. Y los médicos no comprendían el porqué de la enfermedad de esta mujer. ¿Por qué si era una mujer, aunque estaba en el momento adulta? Y podríamos decir, claro, la enfermedad de andar encorvada es por causa de la vejez. Es una enfermedad natural, pero era una joven adulta. Y si estaba atada hacía 18 años, lo que muestra era que los médicos no comprendían, su columna estaba bien. Era una mujer joven, no tenía ninguna discapacidad física, ningún problema física, y ellos no encontraban la razón por la cual esta mujer tenía que andar encorvada y por qué no era capaz de andar derecha. En ninguna manera posible era capaz. Sí que no era el efecto de la edad, no era por la edad, era que un espíritu de enfermedad la había atado durante 18 años, mire, sin explicación médica. Podía mencionar otro ejemplo, a Job. Dice la palabra que Satanás hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y se dice que la sarna maligna da a las personas con un sistema inmunitario debilitado. Por eso se cree que le da mayormente a los niños que tienen tan pocas defensas, o a los adultos ya mayores con discapacidades del desarrollo, ¿sí? A personas ya muy mayores que han perdido su sistema inmunitario y por eso están débiles y esta sarna maligna les puede dar. Pero Job estaba en el esplendor de su vida. Por eso esta enfermedad, esta cárcel espiritual, no era porque Job estuviese viejo y por esa razón su sistema inmunitario estuviera débil y esta sarna maligna se hubiese apoderado de él. No. Cuando uno termina de leer el libro de Job, uno encuentra que en el capítulo 42, el verso 16 y 17, me muestra que Job era un hombre joven y robusto, que su sistema inmunitario estaba fuerte. Por eso esos versos dice, y vivió Job hasta la edad de 140 años, y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la tercera y cuarta generación, y murió anciano, colmado de días. Note bien que Job era un hombre que su sistema inmunitario estaba fuerte. Por eso esta enfermedad no tenía explicación médica, no era natural. No era que Job ya estuviese viejo, avanzado, entrado en años y le había dado esta enfermedad. No, era una enfermedad que el diablo había puesto en Job. También la palabra de Dios me habla de unas mujeres que servían a Jesús. Y la palabra de Dios dice que estas mujeres fueron sanadas de espíritus malos. Note bien que si hay enfermedades espirituales, enfermedades que el enemigo pone, las cárceles espirituales. Dice que estas mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Y luego menciona a una mujer que se llamaba María Magdalena, que entre otras cosas, Magdalena significa torre de Dios. Y lo tremendo de esto es que dice ahí la palabra que de María Magdalena habían salido 7 demonios.
es decir, en la torre de Dios, en una persona que fue creada para ser llena del Espíritu Santo, para que more el Espíritu Santo en ella, lo que moraba en ella eran 7 espíritus malos. Si eran 7 espíritus malos, ¿cómo era la vida de esta mujer? La vida de esta mujer era triste. Ella no encontraba paz, ella no encontraba felicidad. Era una mujer enferma, era una mujer con problemas mentales, porque estaba poseída por 7 demonios y Jesús la sanó de esa enfermedad. Y note bien que entonces sí hay cárceles espirituales de enfermedad que el enemigo pone. Y como les decía ahora, el enemigo o estas cárceles espirituales no respetan ni tienen consideración de nadie. En la palabra de Dios podemos encontrar a un joven que dice que tenía un espíritu mudo y sordo. Tenía un espíritu mudo y sordo. Y dice que este espíritu inmundo, donde quiera, donde le daba o le venía bien en gana, tomaba a este muchacho y le sacudía con violencia, le hacía echar espumarajos. Este joven crujía los dientes y dice el padre de este muchacho y se ha ido secando. Y dice que el diablo, el maligno, este espíritu, tomaba a este joven y lo metía muchas veces al fuego, otras veces al agua, con la intención de matarlo. Porque es que eso es lo que procuran las cárceles espirituales, destruir a la persona. Y dice que este padre de este muchacho trajo a su hijo a Jesús y le dice: Señor, si puedes hacer algo por él, si puedes hacer algo por nosotros. Y el Señor le dice: si crees de todo corazón, al que cree todo le es posible. Pero Jesús le hace una pregunta a este padre y le dice: ¿y desde cuándo le pasa esto a tu hijo? Y la respuesta de este padre es sorprendente, porque dice: desde niño. Ya era un joven, ya era un adolescente, pero está mostrando que este joven desde niño había sido puesto en una prisión espiritual, con un espíritu mudo y sordo. Los médicos no entendían, las cuerdas vocales están bien, su voz está bien, ¿por qué no puede hablar? Sus oídos están bien, sus oídos están sanos. ¿Por qué no puede escuchar? ¿Por qué no puede hablar? ¿Por qué no puede escuchar este muchacho? Lo que Jesús está mostrando y lo que la palabra de Dios está mostrando es que este muchacho desde niño, un espíritu mudo y sordo había entrado a morar en él y buscaba la destrucción de este muchacho. Así que note bien que si hay cárceles espirituales de enfermedad que no tienen explicación médica. No es algo natural. Este joven tenía sus cuerdas vocales bien, sus oídos estaban bien, pero no podía escuchar y no podía hablar. Tenía un espíritu mudo y sordo. Era un lunático. Era una persona que dice la palabra que tenía cambios bruscos, tenía cambios de carácter. Amanecía bien, contento, tranquilo, y de momento a otro lo tomaba ese espíritu mudo y sordo y lo atormentaba. Y así hay miles y miles de personas en cárceles espirituales también, que tienen un cambio de carácter sin nada, se levantan bien, se levantan contentos, pero el transcurrir de las horas del día cambian, su carácter cambian y no se entiende por qué ya ahora está melancólico, está rabioso, iracundo. Pero ¿no será que hay una cárcel espiritual? ¿No será que hay un espíritu mudo atormentando tu vida, trastornando tu carácter, tu humor sin explicación? Así que hay cárceles espirituales de enfermedad. ¿Sabe que en las cárceles los presos se dividen en celdas? Se dice que en primer lugar están los presos más peligrosos, están en régimen cerrado, están aislados. Y se dice que en segundo lugar están los presos comunes. Y en tercer lugar están los que están a punto de lograr su libertad condicional. Pero aunque están
en celdas diferentes, todos están presos. El diablo nunca le abrirá las puertas de la cárcel a nadie. El diablo te podrá cambiar de celda, pero nunca te dejará en libertad. El diablo te podrá parar en la puerta para que veas para afuera y veas y digas voy a salir en libertad, pero nunca te abrirá la puerta de tu cárcel. Te cambiará de celda para hacerte pensar que estás a punto de recuperar tu libertad, pero jamás abrirá la puerta de tu prisión, abrirá la puerta de tu cárcel. El diablo, cuando te encarcela, él te condena a una cadena perpetua, sin derecho a una libertad condicional. Nunca te abrirá las puertas de la cárcel. Y estaba mirando las peores condenas de la historia en la humanidad y me quedé sorprendido porque en esta lista de las condenas más largas de la historia encontré a personas que fueron condenadas a penas de prisión superiores a una vida humana, es decir, presos condenados a más de una cadena perpetua. Se dice que una cadena perpetua trata más o menos de 30 a 45 años o 40 años. Eso es una cadena perpetua, de 30, 40, 45 años en prisión. Pero encontré presos que fueron condenados a más de una cadena perpetua. Y encontré a un hombre que en el 2003, a Gary Ridwell, fue condenado a 49 condenas perpetuas. Y dicen que 48 de esas cadenas perpetuas sin libertad condicional. Si usted multiplica esas 49 condenas perpetuas por 30 o por 40, 45, eso nos da en años más o menos unos 1920 años condenaron a este hombre en el año 2003, a quien tenía que estar en prisión 1920 años. Es decir, no le iba a alcanzar su vida humana para cumplir con su condena. También en el 2004, a un hombre, a un palestino llamado Abdulán, fue condenado a 67 condenas perpetuas. Se dice que este hombre era el brazo armado de estos terroristas Hamas, y dice que fue condenado por Israel a 67 condenas perpetuas, es decir, entre 2000 años a 2600 años sin derecho a libertad condicional. No le iba a alcanzar la vida para pagar su condena. O una más reciente, en el 2015, a Billy Joe en Estados Unidos. Se dice que este hombre mató a un anciano de 82 años por un intento de robo y fue condenado a 35 condenas perpetuas, es decir, tenía que pagar 1050 años o 1400 años de condenas perpetuas. No le iba a alcanzar su vida para pagar esta condena que recibió. Y quiero hacer mención de esto, porque es que el diablo, cuando te condena a ti, te condena a una eternidad, a una cadena perpetua sin derecho a libertad. El diablo nunca te abrirá la cárcel, el diablo nunca abrirá la puerta de la cárcel para que tú puedas salir libre y poder disfrutar la libertad. El diablo nunca le va a abrir la puerta de su prisión a nadie. Siempre las tendrá cerradas.
Y de estas prisiones, si no es por una intervención divina, nunca podrás salir, nunca podrás escapar. Así tú lo anhelas, así tú lo procures, así tú digas, yo ya cambié, yo ya no soy el que fui antes. Probablemente el diablo te ha cambiado de celda, pero sigues preso. Sigues preso quizás del odio, del rencor, de la envidia. Quizás ya no eres alguien, un adúltero, pero sigues preso del rencor. Sigues preso de la envidia, sigues preso de los celos, sigues preso de la amargura. Es decir, que el diablo todavía te tiene en la prisión del pecado y te ha condenado a más de una cadena perpetua. Y el deseo de él es que tú te pierdas eternamente. Mire que Israel recibió una cadena perpetua por Faraón, que Faraón podíamos identificarlo como el maligno. Israel recibió una cadena perpetua. Habían pasado 400 años y todavía seguían siendo presos allá en Egipto. Y aunque le pasaban cebollas, aunque le pasaban ajos, y ellos creían, es que aquí sí hay felicidad, pero estaban presos. Pero ya como habían pasado 400 años, se conformaron en su prisión, a lo menos tener el alimento, la comida, el sustento necesario. Pero todos estaban presos en Egipto. Y si no es por una intervención de Dios, por eso Dios a Abraham le dijo, a tus descendientes van a ser extranjeros y van a estar en una tierra donde serán esclavizados 400 años. Pero Dios a Abraham le dijo, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Pero Dios estaba dándole esta palabra a Abraham porque Dios sabía que con mano fuerte y brazo extendido iba a libertar a Israel, porque de lo contrario jamás a Israel Egipto le había dejado en libertad, si no es con brazo extendido, si no es que Dios haga un despliegue de milagros y de maravillas en medio de Egipto. Y aunque Dios los libertó físicamente, la palabra de Dios años más adelante nos muestra que Israel seguía siendo un esclavo. Por eso te digo, no te confíes, porque tú dirás que yo hacía tal cosa, pero ya no la hago. Yo antes fui un asesino, yo antes robaba, ya no lo hago, pero ya no estoy en esa prisión. No te confíes. Israel estuvo esclavo en Egipto y Dios los libertó, pero seguían siendo esclavos del pecado. El diablo todavía los tenía en la prisión. Por eso es que años más adelante el Señor le dice a los discípulos que habían creído en Él, o a los judíos que habían creído en Él, y les dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es allí donde quiero mostrarles, mis hermanos, donde quiero mostrar que todavía seguían siendo presos, porque ellos dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos linaje de Abraham y no hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Y Jesús les tiene que decir, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y luego dice, ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Y si el hijo los liberta, si el hijo los deja en libertad, al esclavo les dice, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso yo, el Hijo de Dios, si les perdono sus pecados, serán verdaderamente libres. Puede ser que físicamente ya no estaban en Egipto presos, pero seguían siendo esclavos del pecado, porque el que peca es esclavo de su pecado. Por eso el Señor les dijo, si yo a ustedes que han pecado les perdono esos pecados, entonces ustedes de verdad serán libres, ya no estarán en esas
cárceles espirituales del pecado. Ya no tendrán que estar siendo atados y cayendo todos los días en el mismo pecado, porque yo los haré libres. Note bien que si no es por una intervención de Dios, el hombre no puede salir de su prisión, de su pecado. Por eso Dios, este día, este momento, quiere perdonarte, quiere libertarte para que ya no sigas siendo esclavo de ese pecado que cometiste. Tú sabes cuál es ese pecado. Dios hoy quiere perdonarte para que tú no sigas cayendo en ese pecado. Tú no te has preguntado por qué tantas veces procuro dejar este vicio, dejar esta cadena que me tiene atado, y lo hago por una semana, un mes, un año, pero vuelves y caes en lo mismo, porque no has venido a que Dios te liberte, a que Dios te perdone. Y si Dios te perdona, la cárcel de tu pecado se abrirá. Y para terminar esta reflexión, quiero mencionar otra cárcel de las cuales nadie ha podido escapar, hablándolo en términos humanos, y es la muerte. Es la cárcel más grande de la historia. La muerte es la cárcel que alberga más presos a través de todos los tiempos. En la antigüedad, a la cárcel o a la muerte se le conocía como el Seol o el Abadón, y esto hacía mención a un abismo vinculado al mundo de los muertos, un abismo insondable, tan profundo que no se puede alcanzar su fondo. Es decir, que esta prisión, mire, según los demógrafos, se dice que 109.000 millones de personas vivieron alguna vez, pero que hoy, en nuestro presente, ya no están con nosotros. Es decir, que esos 109.000 millones de personas que vivieron alguna vez, hoy se encuentran en esta prisión, en la prisión llamada la muerte, el Abadón o el Seol, o en este abismo tan profundo donde van todos los muertos. Pero la palabra de Dios enseña que el Seol y el Abadón nunca se sacian. Habacuc también dice que la muerte siempre quiere más y que la tumba nunca está satisfecha. Podríamos decir, pero si allá en esta cárcel de la muerte ya hay más de 109.000 millones de personas que están allá presas, y la muerte todavía sigue diciendo hay lugar para más. Mire que en la actualidad en las cárceles, hay cárceles que fueron creadas para 1.700 reos, y hay más del doble en esas prisiones. Pero en esta cárcel espiritual, o en esta cárcel llamada la muerte, hay muchos lugares, un abismo muy profundo, y dice que la muerte todavía sigue diciendo quiero más presos, quiero más muertos. Y sabe que la paga del pecado es la muerte. Por eso todas las personas que van a parar allá es porque están presos en el pecado. Es decir, en nuestra actualidad hay 80.000 millones de personas con vida. Pero si lo sumamos, porque tarde o temprano todos vamos a ir a terminar en esta prisión. Porque la palabra de Dios dice que los que viven saben que han de morir. Es decir, que en esta prisión ya no van a haber 109.000 millones, sino que van a haber 189.000 millones de personas en esta prisión. Pero qué lindo lo que dice la palabra del Señor. Un salmista
que lanzó unas palabras al Señor en su oración. El Salmo 79, verso 11 dice: llegue delante de ti el gemido de los presos. Preserva a los sentenciados a muertes. ¿Sabe que un gemido es un sentimiento interno? Es un sentimiento inexpresado de dolor, de tristeza, de sufrimiento. La Biblia habla que hay gemidos que son indecibles. Usted se imagina los presos al recordar sus seres queridos, su familia, su hogar, su familia, toda su libertad, la paz, la felicidad que tenía antes de llegar a esa prisión. Usted se imagina ese gemido donde ya no hay palabras para expresar el dolor, la tristeza, el vacío, la nostalgia que se siente de estar prisionero, queriendo recuperar la libertad, pero viendo una puerta sellada, viendo una puerta que nunca se nos va a abrir. Es lo que dice este salmo: llegue el gemido, lo que no podemos expresar con palabras, lo que no nos sale. Mira el vacío, mira la tristeza que hay en el alma, que hay en el corazón, nuestros gemidos indecibles que no se puede ser descrito o expresado. Llegue a ti, Señor, ese gemido. Israel gemía en Egipto, y ese gemido llegó a oídos de Dios. El Salmo 102, versos 19 y 20 dice que Dios miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos la tierra para oír el gemido de los presos. Ese gemido inexpresable, ese gemido que no podía ser descrito, llegó a oídos del Creador, y dice que el Señor escuchó ese gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte. Y por eso es que el Señor dio estas palabras a través de un profeta: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y luego da una sentencia a la muerte, al Abadón, al Seol, y le dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu destrucción. Oh Seol, oh Abadón, oh abismo, yo seré tu destrucción. Es decir, que Dios estaba diciendo: voy a destruir esa prisión, voy a acabar con esa prisión, con esa cárcel. Y el que vaya a ir allá es porque quiere, porque ya el Señor está diciendo: yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y por eso es que el Señor, estando aquí manifestado en carne, dijo una expresión: mi vida nadie me la quita, sino que yo tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. No creas tú que fue Judas el que entregó el Señor a la muerte. No creas que fueron los fariseos, o que fue Herodes o Pilato quienes entregaron al Señor a la muerte. Él dijo que él mismo iba a poner su vida. A él nadie le quitó la vida, ni Judas, ni Herodes, ni Pilato, ni los fariseos, ni los alguaciles, ni tampoco los soldados romanos. A él nadie le quitó la vida, él mismo la puso. Por eso es que Isaías dice que el Señor quiso. Fue él mismo, él quiso quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo, nadie lo llevó, nadie lo entregó. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá linaje. Él gustó la muerte por todos. Y la Biblia dice que cuando él murió, dice que los principales sacerdotes y los fariseos vinieron ante Pilato y le dicen: mira, nos acordamos que aquel engañador dijo que destruyéramos el templo y que en 3 días lo levantaría. Este engañador dijo que al tercer día iba a resucitar.
Por eso venimos ante ti, Pilato, para que asegures su tumba, para que cierres bien la tumba, para que pongas unos guardias y selles esa tumba, para que no vayan a venir de noche sus discípulos y se roben el cuerpo y digan que ha resucitado y el postrer estado venga a ser peor que el primero. Así que al Señor lo custodiaron muy bien, pusieron allá su cuerpo y pusieron una enorme piedra y sellaron la piedra o sellaron la tumba y pusieron unos soldados para que custodiasen esta prisión. Ah, pero qué lindo lo que dice la palabra en Hechos capítulo 2, verso 24, donde dice: al cual Dios levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no pudo retener al Señor Jesús. Era imposible que fuese retenido por ella. Por eso la palabra de Dios dice: suelto los dolores de la muerte. Y Juan en el Apocalipsis describe una visión del Hijo del Hombre y dice que cuando él le vio, cayó como muerto a sus pies, le vio resucitado y lo vio en gloria, y dice: cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, Juan, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La puerta que nunca se había abierto, el Señor la abrió. Pero ¿sabes qué había preso en esa cárcel de la muerte? La vida y la inmortalidad estaban prisioneras bajo el poder de la muerte. Pero la palabra de Dios dice que Él tenía las llaves de la muerte y de la de resucitó. Y dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La puerta que Cristo abrió sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que el libro de Apocalipsis finaliza diciendo que el mar entregó los muertos. Era imposible porque Cristo abrió esa puerta que nunca se había abierto. Dice: el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al fuego, que es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Termino diciendo esto: nos espera el cielo. Nos espera el cielo. Por eso el salmista dijo: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá. Y sabes que la puerta del cielo no está en el tercer cielo o en el cielo. La puerta del cielo está aquí en la tierra. Jacob tuvo un sueño, y cuando él despertó, tuvo que decir: ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y dice que él tuvo miedo, y luego dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. La puerta del cielo está a tu alcance. No la puerta del infierno o del Hades, sino la puerta del cielo se abrió para ti, se abrió para mí, se abrió para toda mi familia.
Jesucristo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare, mire que esto no es una prisión. Él dice: entrará y será salvo. Y entrará y saldrá, porque no es una prisión. Entrará y saldrá y hallará pastos, será feliz, tendrá gozo. Pero luego él dice: pero el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero él dice: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús tiene hoy las llaves del Hades, de la muerte, y quiere hoy cerrarla y abrirte la puerta del cielo. Él sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Solo es que tú hoy le pidas perdón a Dios. Y si Él te liberta, si Él te perdona, serás verdaderamente libre. Y la puerta del cielo estará abierta para ti y para toda tu familia. La puerta que nunca se abrió, Cristo la abrió con su muerte. Quitó la muerte, quitó el pecado y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Acepta a Cristo hoy. Recibe a Cristo hoy en tu corazón. Habla con Dios. Él te quiere perdonar. Él te quiere libertar. Él te quiere salvar. Él te quiere redimir. Pero es necesario que tú vengas a sus pies. Es necesario que tú le busques. Venid y estemos a cuentas, dice Él. Si tienes muchos pecados, puedes venir hoy a la presencia de Dios, que Él estará para ayudarte y perdonarte, y para romper esas cadenas, esos grilletes de los cuales el enemigo te ha atado. Déjate ayudar por Dios.